Buenas. Bueno, estamos aquí para hablar hoy de el rol del psicólogo en el Poder Judicial, específicamente en lo que es violencia de género, en el juzgado de violencia de género número 2. Y vamos a esperar que se conecte. Bueno, ella es Giselle Villa, es psicóloga, se recibió en la Universidad Nacional de Tucumán, y estoy esperando que se una. Denme un segundito. Bueno, les voy contando un poquito. Ella redacta los informes del Juzgado de Violencia de Género número 1 y, su función es hacer informes de valor de riesgo. Y ahí creo que nos estamos conectando. Vamos a esperar que ella me acepte. Bueno, les cuento un poco más. Vamos a hablar de lo que es el rol del psicólogo en el Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Y específicamente vamos a ver cuál es la función que cumple el psicólogo en el ámbito jurídico. Estamos esperando allí. Bueno, mientras sí se conecta, les voy contando algo. Tenemos una noticia. Tenemos una sorpresita. Vamos a hacer... ¿Qué hago? ¿Les cuento o no les cuento? No sé qué hacer. A ver, ustedes pónganme, chicos, a ver si quieren que cuente o no cuente. ¿Qué hacemos? A ver, ¿cuáles son los comentarios que hacemos? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿No hacemos? ¿Cuento lo que vamos a hacer o no cuento, chicos? Mientras me aceptan aquí. Bueno, les cuento que lo que vamos a hacer es un sorteo donde vamos a sortear, gracias a la librería Oniric, un libro a elección, pero hay condiciones, no se puede hacer cualquier cosa. Hola, sí. Ay, sí, ¿no? ¿Todo bien? Muy bien. No sabía dónde yo la pregunta. Aquí le estaba contando un poco a los chicos que estaban conectados de qué ibas a hablar. Bueno, ella es Giselle, es psicóloga del Poder Judicial, como le decía. Mientras te esperábamos, creo que lo dije 4 veces más o menos. Bueno, nosotros allí queríamos agradecerte, en primer lugar, porque sos la primer psicóloga, la primer profesional. Y bueno, gracias por elegirnos a nosotros y por confiar en nosotros.
Ustedes, gracias por el espacio y No, por ser tan cálidos. bueno, sí. Me gustaría que me cuentes cómo fue que estudiaste psicología. Bueno, parte de un interés de cuando yo era chica, por cómo se comportaban las personas, el comportamiento de la gente, después también o sea, a los 17 años, bueno, tuve la experiencia de ir a una orientadora vocacional, que fue una linda experiencia, y yo desde chica, será en mi adolescencia que quería hacer tratamiento y tenía la creencia de que si uno estudiaba psicología, la propia facultad te daba el tratamiento gratuito, algo así. Cosa que no fue así, pero bueno. ¿No? Eh, pero sí tratamiento. ¿No? Pero tenía esa Te idea, mandan. digamos, de que capaz que haya psicólogos ahí, no sé, eso. Bueno, mucho interés por eso, digamos. Entonces surge, digamos, un interés por lo que es, ¿tenías algún ámbito en especial que te gustara o por algo específico? No, no había algo específico, creo que era esto de ver cómo la gente, o por qué hace tal o cual cosa. Eh, Ámbito no tenía ninguno, es más, no sabía que había como distintos lugares de inserción. En el transcurso de la carrera me voy dando cuenta de eso. Siempre he creído que era el psicólogo en su consultorio, digamos. Así Acá que nos qué dicen los fuerte. chicos, la facu hace que termines en tratamiento. Más o Después menos. sería el psicólogo siguiente, ¿no? No, mentira. Eh, no, no. No, no terminaste en tratamiento. No, sí, pero o sea, me causa mucha gracia esa creencia, ¿no? De que uno cuando hace psicología, la facultad te da tratamiento gratuito, algo así, no sé de dónde saqué eso, Sí, pero no, es la es idea muy más. común. Ahora, bueno, le contamos a quienes no están. Ahí se conectó Librería Oniric, nuestro Sí. auspiciante, que nos ha Ah, regalado el libro. ya te dije eso. Ah, Sí, debutamos con vos. Ya ah, después, o sea, buenísimo. tienen que esperar a los chicos hasta el final para decirle las condiciones, porque tienen que vernos. Así Bueno, que, sí. bueno, contábamos que, bueno, Giselle, ella no estudió acá en Jujuy, ella viene de la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Cómo es estudiar en una universidad pública? Eh, bueno, fue muy fuerte porque al ser pública, bueno, el cupo es abierto. La mía era pública y sin ingreso restrictivo. Entonces, fuerte en qué sentido, en que éramos un millón, un montón. Y algo que también quería agradecer es esto, ¿no? Que por ahí al plantear el vivo, muchos recuerdos de cuando era estudiante se me activaron un montón. Y eso fue muy gratificante. Es más, con mis compañeras charlábamos y fue muy lindo, digamos. ¿Qué pasó? Que eran un anfiteatro chiquito, un montón de alumnos, tirábamos la carpeta desde la puerta para poder alcanzar a tener un lugar. También al ser pública había muchas posibilidades de paro, toma de la facultad, que lo viví. Eh, bueno, eso, digamos, y las condiciones por lo general son grandes, digamos. Eso, y bueno, yo, por ejemplo, nunca tuve un acercamiento con los centros de estudiantes. Sí había uno en el colegio en el que yo hacía la secundaria. Yo fui al Nacional 1. Pero no tenía como no sé cómo decirlo, como un impacto en nuestra vida, en cambio que en la facultad sí. Así que eso también fue interesante. Bueno, y también contarle a los chicos que esto que de los paros es todo un tema, ¿no? Allí, o sea, cuando se produce un paro en una universidad pública, dan como dados los contenidos de la unidad y después tenés que aprender sola. Sí hay como eso también, sí, y bueno, pero también creo que de alguna u otra forma transitar esa institución me ayudó mucho a esta cuestión de los derechos, ¿no?
poder pelear por los derechos como trabajadores, poder también saber que nosotras como estudiantes tenemos derechos, que está el centro de estudiantes para velar por ellos, y Claro, también una transmisión de una conciencia crítica o poder hacer un análisis crítico de la realidad, digamos. sí. Ahora, yo les contaba que vos trabajabas en el ámbito jurídico forense, en el juzgado de violencia de género número 2. ¿Cómo es trabajar en la justicia? ¿Cómo es, cómo entraste, cómo es tu aproximación en lo que significa el campo jurídico? Yo cuando cursé, digamos, la materia en la facultad, llego a quinto y solo teníamos psicología jurídica. No sabíamos cómo, a ver, no teníamos ni pericia ni forense. Sin embargo, como digo, éramos muchos en la comisión, un profesor nos daba como clases de lectura de los textos que a muchos no lo entendía, digamos, entonces ahí en esas clases de lectura fui entendiendo y ahí es cuando conozco a Foucault, una aproximación más que nada teórica, porque práctica, que sería pericia y forencia, no tuvimos. Cuando ingreso al juzgado, fue todo un aprendizaje desde el día uno, digamos. Eh, Y también acá lo que comentan las chicas, que cómo fue eso de tu aproximación siendo un tema nuevo también acá, reciente, lo que es ahí violencia de se, género, ¿no? claro, algo que no me enseñó la facultad fue la perspectiva de género, a nivel teórico, digamos. Pero yo tuve mucha suerte porque en el quinto año tuve una práctica, la práctica en el CIPROSA, que vendría a ser como el sistema de salud de ahí, digamos. Mm. Y yo fui practicante en la maternidad y las psicólogas que estaban en la maternidad tenían perspectiva de género. Entonces, con ella tuve una aproximación a lo que la perspectiva de género y violencia de género. Y bueno, con ella fuimos a marcha. Fue como muy fuerte porque ahí tuve como otro aprendizaje que ya lo había leído, pero no lo entendía, que era esta cuestión del poder que tiene el pueblo, digamos, de velar, de pedir por derechos. Bueno, y esa experiencia fue muy fuerte para mí, porque me marcó hasta el día de hoy. Ellas eran psicólogas, pero tenían una especialidad en psicología social. Ah, sí, generalmente, ahora, y actualmente que vos estás en el Poder Judicial, ¿qué haces? ¿Cómo es ¿Qué hago? cuando, por ejemplo, qué haces? ¿Cuál es tu rol? El rol del psicólogo. Nosotras como que vamos interviniendo en varios procesos desde que ingresa un expediente, digamos. Ingresa la denuncia y se le da a esa persona una medida que es la medida de abstención. Nosotras a la persona que denuncia le decimos actora, quien recibe la denuncia de mandado, ¿sí? Entonces se le da a la actora una medida de abstención y una fecha para la audiencia. Los abogados le llaman audiencia lo que nosotros le llamamos entrevista, digamos, o algo parecido, digamos, como que se la cita a ser oída, digamos. Y bueno, nosotros comenzamos a intervenir desde ahí. ¿En qué sentido? Una vez que ingresa el expediente, nos notificamos en el expediente, o sea, firmamos, y leemos el expediente, leemos la denuncia, tenemos fichitas donde vamos completando, bueno, nombre, apellido, edad, etcétera. Y lo más importante por ahí, datos como teléfono, mail, para después, para la posterior intervención. O sea, sacamos datos, leemos la denuncia y luego lo que hacemos es como una breve reseña y esto es como lo previo a la audiencia propiamente dicha. O sea, una vez que llega el expediente lo leemos y después vamos a audiencia. Y esa audiencia es en grupo, por ahí eso también no me sé la facultad que es la interdisciplina, digamos, o la posibilidad de que yo no esté sola con esa persona, sino que haya otras personas, otros actores, digamos. Entonces, cuando se hace la audiencia, ahí lo que hacemos es valorar el riesgo.
Es decir, que vamos a intentar detectar indicadores de riesgo e indicadores de protección. Digo intentar Claro. porque puede ser que, dadas las circunstancias, no se pueda, porque la persona no quiere, no es el momento, entonces ahí lo que hacemos es darle otro turno. ¿Qué más? Bueno, después de eso, lo que hacemos es valorar el riesgo y asesoramos a la jueza y posteriormente, ahí está, me distraigo un poco con la fuente. Sí, a mí también me pasa. Posteriormente lo que hacemos es escribir un informe que ese se adjunta al expediente. Y luego viene el control de las medidas. Por eso son tan importantes estos datos de teléfono, mail, de ella, de un tercero, de la abogada, y después el CAPS, digamos, qué CAPS está cerca, porque después los Bueno, mira, usamos. acá, ya que estamos en el tema, contanos un poco con quién más trabajás, o sea, no, esto que no estás sola, ¿quiénes serían el resto? Mi otro equipo, digamos, yo trabajo con una trabajadora social y una abogada, pero en el día de la audiencia aparte va a estar la actora o el demandado con su representante legal. Y esto a los fines, y ahí interviene, digamos, la disciplina que es el derecho, donde ellos para poder ejercer su derecho a defensa necesitan que esté su representante letrado. Entonces son como 5 personas. Y ahora con coronavirus eso es imposible. Entonces, ¿qué pasa? No Eh, va que de entonces, 5 personas no, en un lugar chiquitito, no, digamos. sí, son muy chicos. Entonces lo que hacemos es todo virtual, digamos, se envía un link, la gente, hacemos un Zoom, digamos, no es un Zoom, Jitsi Ah, Meet se llama. Así que, y bueno, intentamos también ahí valorar el riesgo, con lo que implica hacer una evaluación virtual, ¿no? Porque nos pasa del delay, de que no nos escuchan, tenemos que estar gritando, nosotras con barbijo, máscara, así que todo un los nuevo chicos en la desafío. casa, el posible Sí, maltrato, ¿no? O sea, sí, todos los sí, riesgos también eso, ¿no? Dice que sí, totalmente, perdón. si esa audiencia Se hacen, se hace a ambas partes. sí, se hace ambas partes, solo que ahora estamos teniendo como un retraso porque vieron que se declaró la fase, no, fase roja, ¿era? Fase uno. Fase 1, zona roja, y ahí es como que se Sí, detiene el trabajo del Poder Judicial y entonces estamos con atrasos, pero sí, siempre se citan a las dos partes. bien. Bueno, habíamos quedado en lo que era el proceso, que ustedes hacen un informe, ¿no es cierto? Sí, hacemos un informe y después controlamos. Ahí también intervenimos, digamos. Bien. Ese informe es dirigido A a la quién sería. jueza, a la jueza, sí, totalmente. Y en base a eso, ella es la que determina qué medidas va, no sé cómo Vale. decirle, va a Va a disponer. establecer, sí, va a poner, sí. Claro, esto es lo importante de remarcar que no son los psicólogos los que toman las decisiones, sino Claro, asesoran. claro, nuestra función es de asesor, y nuestros informes no son vinculantes, es decir, que no van a determinar una decisión. Sí, asesoramos, pueden ser usados como prueba, pero si es que el juez así lo decide, o la jueza en nuestro caso. Bueno, a ver, nosotros sí tenemos psicología jurídico forense y nos hablan mucho de esto de qué es lo que es una pericia. ¿Cuál sería Mm, la diferencia entre lo que vos haces, que es un informe de riesgo, y una pericia? ¿Y qué sí, evalúa el informe de riesgo, no? sí, está muy buena esta pregunta. Bueno, la pericia es como que nos van a determinar puntos, digamos, puntos de pericia. Te dicen, evalúe esto, y vos tenés que responder esos puntos de pericia. Por ahí el margen de tiempo es mayor, digamos, pueden, bueno, mayor dentro de lo que es la justicia, ¿no? 3 encuentros, 2 encuentros, con 4 encuentros. Eh, en Ya la cambio, en la posibilidad, evaluación de riesgo,
más completo. ¿Cómo? Sí, sí. La pericia lo que tiene es eso, ¿no? Que es un análisis profundo de la personalidad, de esa parte donde se va a aplicar una batería de test, donde se va a analizar las conclusiones a las que se llegue, se las va a escribir en un informe que se va a entregar al juez o la jueza. Tiene ese proceso. Nuestra evaluación psicológica de riesgo, que yo por ahí antes de decir que es una evaluación psicológica de riesgo, digo, es una participación en audiencia, y si se dan las condiciones, una evaluación psicológica de riesgo. Si no se dan, bueno, otro turno, y ahí vemos si se puede dar, digamos. Y en la evaluación psicológica de riesgo lo que hacemos es eso, no hay ningún punto de pericia, lo único que se mide es el riesgo, pero es el riesgo actual, de ahora, no pasado, digamos, ahora. Por eso siempre nosotras en las preguntas es en el ahora. Sí sirve lo que pasó antes, como de vivencias anteriores, pero estamos intentando medir el riesgo. Y ese medir riesgo lo hacemos vía la detección de indicadores de riesgo, valga la redundancia, e indicadores de protección. De la dinámica de estos dos se da el nivel de riesgo. Eso sería como, si solo hacemos eso, sería un juicio inestructurado. Entonces también nos apoyamos en escalas, digamos, escalas que miden el riesgo. Entonces ¿Y nuestro cómo? juicio clínico más las escalas van a determinar. Ahora, y por ejemplo, ¿qué podemos considerar como indicadores de riesgo? Hay como muchos. Nosotras tenemos un texto que se llama Guía de las Buenas Prácticas. Por ejemplo, por eso yo también, algo que descubrí en esto de ingresar al Poder Judicial, al juzgado de violencia de género, son los aportes que me dieron a lo largo de mi carrera, lo que es la psicología social, la psicología cognitiva. ¿En qué sentido? La psicología de la salud. En el siguiente. Un indicador de riesgo puede ser, por ejemplo, la dependencia emocional. Otro puede ser la cercanía entre las personas, o que vivan juntas, digamos. Otro puede ser que la mujer te diga que el señor tiene un arma y que la amenazó. Y ahí cuando dice la palabra amenazó, ¿cómo fue la amenaza? Si tenía objeto o no, si los chicos vieron, si los chicos sufrieron o no también violencia. O sea, vamos ahí. La escala que El usamos contexto, también, el claro, contexto exacto. de protección, o sea, de contención. Sí, totalmente. Eso que decís, mm, tomo agua. Eso que mencionas serían como más factores protectores, que van a venir como a modular. Por ejemplo, si tienen una dependencia económica, pero la madre está presente, las amigas están presentes, las vecinas están presentes, empezó un tratamiento psicológico, tiene ganas de seguir estudiando. Todo eso son indicadores de salud. Por eso la psicología de la salud a nosotros nos hace mucho aporte. Si trabaja, si la casa de quién es, de ella, es de él, de esas cosas. Ay, no quiero decir. Bueno, veníamos hablando que son distintas las medidas que se... Acá me preguntan cómo se Sí. puede obtener información sobre las escalas. Hay dos, bueno, no sé si quieren se las paso yo. Son escalas y vieron que están lo psicométrico y Sí, lo cuantitativo y lo cuali. sí, Bueno, estas serían más digamos, cuantitativas, pero no llegan a ser como, no tienen baremos, porque son escalas, en realidad lo que buscan es ir como una aproximación, no necesita un baremo. Hay una que se llama EBPR de Cheburrúa, otra que se llama SARA. eh, Después también he visto, no me va a salir ahora, es hay una guía. H1. Sí, Hay sí, una guía la que guía vos de me la- nombraste, la guía de las buenas prácticas sería, ¿no? esa es como, está lo conceptual, te va Ah, bien. diciendo sesgo de rol de género, qué significa, no sé, distorsiones cognitivas de minimización, qué significa eso. Entonces uno cuando va a escuchar va detectando eso, digamos. Las escalas es como que, a ver, yo detecto según mi juicio clínico que es un riesgo medio, entonces uno lo que hace es ver en la escala si coinciden, y si no coinciden, bueno, vas así como merituando,
o viendo esto de las recurrencias, a ver si coinciden o no, en el poco margen de tiempo que tenemos. Bueno, ahora que me decís vos, que nos ofreciste, te agradezco, G, porque estamos por abrir un drive grupal en donde vamos a empezar a subir material. Así que Sí, ya tenemos los primeros materiales. sí, sí, sí. Bueno, veníamos contando de que esta diferencia de que vos haces lo que es una pericia y un informe de riesgo. Ustedes cuando intervienen, ¿qué medidas toman ustedes? O sea, ¿qué se puede hacer cuando ante una a ver, al proceso, ¿cómo se le llamaría ese proceso? Son cautelares, ¿verdad? Claro, nosotros no damos medidas, los psicólogos lo que hacemos es merituar el riesgo. Ahí vi que Nash preguntó si estas escalas como que las elegimos nosotras o bajan desde arriba. No, nosotras estamos buscando además nuestro sueño por ahí. Yo tengo dos colegas que son como muy activas. Es crear una escala nuestra, digamos, sería como lo ideal, En apropiada a base a nuestro patrones de contexto. Foucault, ¿no? También. Claro, totalmente. Sí, en ese sentido tenemos libre criterio técnico, digamos, o sea que... Bueno, esto Y está... sí, sí, está re bueno eso y bueno, nos nutrimos de los cursos que hacemos, de las charlas que tenemos, o sea, si encontramos algo, vamos estudiándolo y vemos si sirve para la práctica. Claro. Después lo que vos me decías, sí, el juzgado da medidas que son las que están también escritas en la ley. Las medidas son las de abstención, prohibición de acercamiento, perimetral, exclusión, cuota de alimentos provisoria, quitarle el arma, solicitar custodia policial, esas ¿Qué son. sería, eh, qué sería quizás una pregunta muy obvia, pero bueno, para ah, que hay chicos en ataque que están en cuarto año y que están recién viendo quizás esas cosas? ¿Qué sería una medida de abstención? una medida de abstención se le pide al demandado, vieron que está la actora, que es la que hace, y el demandado es el que recibe. Eh, Se le pide al demandado que se abstenga, valga la redundancia, o sea, que no ejerza violencia en ningún tipo. Eso es lo que se le pide. Y bueno, si no cumple, tiene una sanción, digamos. Después Y, la otra era... y ¿Mm? la perimetral. ¿Cómo? La La perimetral. perimetral y la prohibición de acercamiento. En la perimetral se delimita un perímetro en metros, digamos, 150 metros, 3 cuadras, 2 cuadras. No se puede acercar a esa persona en esa medida, digamos, en esas cuantas cuadras que se han delimitado. Y en la prohibición de acercamiento es eso, no se puede acercar. En cambio que en la perimetral ya se delimitan los metros, digamos. Perímetro, claro. Ahora acá preguntan de las denuncias que se hacen, ¿cuántas llegan a juicio? A juicio, en realidad, a ver, el juzgado tiene dos fueros, el civil y el penal. En el penal lo que se va a hacer es un control de las investigaciones que realiza la Fiscalía, que pertenece al Ministerio Público de la Acusación. Y en el fuero civil se van a dar medidas cautelares que son medidas preventivas. Digamos. Y sigue este proceso que yo recién contaba, ingresa, se le da un turno, pasa audiencia, se otorgan las medidas, hacemos el control y pasa sentencia. Ahí es como que podríamos consultarle a un abogado, pero yo creo que algunas pasan a juicio y otras no. Y a veces si se incumple una de esas medidas cautelares, deja de pertenecer al fuero civil y pasa al fuero penal, digamos. Ajá. Ahora, ¿se cumplen las medidas? ¿Quiénes se encargan de que se cumplan las medidas? Es muy variado, es como que no puedo decir sí, también puedo decir no, veo. En el control vamos viendo el efecto que tienen, digamos.
En algunos casos sí se cumplen y han servido, y en otros casos no, y esto se va complejizando, y bueno, no, sí, no se cumplen, y entonces, bueno, sigue otro proceso. Ahora vos Se me denuncia el contabas incumplimiento. que a ustedes hacen también, no solamente hacen informes de riesgo, sino que también hacen control. Acá Ujú. me preguntan, ¿a qué llamas hacer control? Control, en realidad vieron que se dan las medidas, nosotros lo que hacemos es un control de si se cumplieron esas medidas. Y también, eh, si es que la persona lo dice, porque hay personas que es como que te cuentan, vos la llamás y ellas te cuentan cómo está, y uno va ahí observando, escuchando, qué ha podido ir haciendo, digamos, si encontró un trabajo, si le contó a su vecina, a su mamá, si inició tratamiento, qué herramientas va como tomando esta persona, y si no, la asesoramos, pero el control es solo a la actora, ¿no? El control lo hacemos, llamamos, digamos, a la actora, no al demandado, digamos. Ahora, te hago una consulta. ¿Cómo aprendiste a hacer un informe? Sí, qué linda pregunta. Cuando yo ingreso, primero observando, mis colegas me han hecho observar muchas evaluaciones, y después como tarea, digamos, yo escribía informes de lo que había observado. Tomé muchas herramientas de mi proceso en la facultad de la psicología social, por ejemplo, esto de los mitos del amor romántico, formas de ocultamiento como, por ejemplo, naturalizar lo que es social, esto cuando dicen, por ejemplo, ay, no me sé la palabra, que los hombres son violentos, que siempre son así, siempre lo van a hacer. eh, Como que uno va como leyendo de alguna otra forma la realidad con esos conocimientos que fue adquiriendo. Después también a la hora de escribir, me corrigieron cosas así, detalles que yo nunca, no sabía que era así. Por ejemplo, que los verbos son incondicional, que uno no afirma lo que esa persona te dice, lo que podemos afirmar es los resultados de la evaluación o lo que vemos en la evaluación. En Creo que potencial, me has digamos. preguntado. Sí, en Sí, potencial. ¿cuánto tiempo pasan? Si digamos que pasa, si esas medidas no se cumplen. Se denuncia el incumplimiento y bueno, tiene como una sanción, digamos, y después puede pasar a otro fuero, el fuero penal. Se conservan las medidas en el fuero civil y pasa al fuero penal. Por ejemplo, no sé, Ahora, ya con si hubo lesiones o algo así. ¿y se les ofrece tratamiento psicológico a los O denunciantes sea, acá? claro, eso es como que nosotros, verán que estamos en un juzgado de violencia de género, y el concepto género nos invita a reflexionar de forma crítica cómo la mujer ha vivido en una situación desigual respecto del hombre. Entonces nosotras no obligamos a la mujer a hacer tratamiento porque sería volver nuevamente a reproducir esa violencia o esa desigualdad A al revictimizar, ordenar. ¿Cómo? a revictimizar. Totalmente revictimizar. eh, Pero al demandado, si hay, sí, bueno, obviamente si en la evaluación vemos que hay varios indicadores, ahí sí sugerimos el tratamiento. A ella se lo decimos, si es que ella quiere iniciar, eh, puede iniciarlo, y recomendamos como instituciones con perspectiva de género. Bueno, Eh, es importante saber. Ahora, sí, dice, se les ofrece la posibilidad, ananas. sí, o sea, claro, se le sugiere, pero no se la obliga, digamos. No sé si me explico. Y acá también preguntaban, ¿cuánto tiempo pasa desde que ingresa la demanda hasta que hacen el informe? Es así, digamos, ingresa la demanda, en 48 horas ya hacemos la audiencia,
Y ahí hay como un informe verbal, inbocho le decimos nosotros, que es cuando decimos lo que observamos, lo que vemos, los indicadores, nos oyen, dice ahí oído el equipo en el acta, nos escuchan, y una vez que nos escuchan, ellos van a determinar las medidas y después hacemos el informe. La parte escrita como que lleva un poco más de tiempo porque todos los días vemos como tres, cuatro audiencias y bueno, no podemos sentarnos a escribir ahí nomás, pero Claro. ni bien tenemos tiempo, vamos entregando los informes. Pero Ahora, la entrega ya se la hizo verbal. Ujú. acá también preguntan cuáles son las instituciones que tienen perspectiva de género. Creo que el año pasado se llamaba Secretaría de Paridad de Género, ahora es el Consejo Provincial de la Mujer. Es Sí. una institución privada que tiene, no es como municipal y provincial, digamos. Esas dos, después hay algunos grupos así de mujeres con perspectiva de género, red de vecinas con perspectiva de género, esas, pero oficiales es esta la que nosotros con la que hacemos más articulación. Acá te hago una consulta allí. Acá nos preguntan que cuando los padres temen por la integridad de sus hijos y sobre el trato del otro padre, ¿se puede exigir algún tipo de informe psicológico sobre la salud mental? ¿De quién sería? No tengo. Del padre, por ejemplo. En este caso, o sea, también acá podemos aprovechar allí, definir violencia de género, ¿no? Ah, ¿Cuándo hablamos de violencia de género? bueno, o sea, yo como que para poder, nosotros nos ha pasado que es como que hemos tenido que ir definiendo constructo por constructo, digamos. Violencia como todo acto o acción u omisión que se realiza de forma intencionada, donde, bueno, buscando socavar la integridad del otro. Y la diferenciamos de agresión en tanto que la agresión es como una fuerza instintiva, está más vinculado al instinto de autoconservación, digamos. Y no es intencional y no busca socavar la integridad de ese otro. Un acto violento siempre es agresivo, pero un acto agresivo no siempre es violento, o sea, no se da al revés. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos pasó varias veces? Que a veces venían por un suceso único, puntual, y ahí es cuando tuvimos que buscar como conceptos, y encontramos uno que es el concepto de conflicto con resolución violenta, que se diferencia de violencia, en el sentido de que la violencia es una modalidad de vincularse, implica una continuidad en el tiempo, en cambio que este suceso puntual, único, eh, no es un modo de vincularse, es algo que ocurre y que capaz que puede no llegar a ocurrir. O sea, no es Y un patrón con, determinante en la persona, digamos. No sería un claro, no factor es de algo que, riesgo. no sé si no sería un factor de riesgo, pero sé que es como un suceso puntual, único, digamos, que después, por ejemplo, que no sé, me acuerdo, a ver, cuando uno va, se pelearon dos personas en la calle y una insultó a otra, supongamos. Bueno, eso, y estas dos personas no se conocen, digamos. Eso es un conflicto que se resolvió de manera violenta, digamos. Pero no es violencia, o sea, no es un vínculo, estas dos personas no se conocen. Eh, Y para que sea de género, o sea, por ejemplo, una pareja hombre-hombre, por ejemplo, ¿puede denunciar? sí, sí, se ha pasado, eh, Esto no se entra ha dentro de lo ocurrido. que es violencia de género, digamos. Claro, sí, eso ya pasaría, a ver, volvamos al concepto de género, en tanto esto, ¿no? La posibilidad o la invitación a reflexionar críticamente cómo lo social impacta en nuestros cuerpos, cómo lo social ha ido definiendo qué es lo femenino, qué es lo masculino, y la violencia de género como una manifestación de esa desigualdad de poder del hombre hacia la mujer.
si viene un hombre a denunciar al juzgado a una mujer, no entra dentro del concepto, porque en el concepto es esa desigualdad del hombre hacia la mujer. Iría a otra instancia, digamos, pero Claro, no iría al a un juzgado. foro penal o a un foro familiar según la situación. Claro, dependiendo de qué, si hay lesiones, si hay, bueno, no sé, si hay alguna lesión, seguro que va al penal, digamos, pero violencia de género no entra a nivel conceptual, digamos. Claro, ahí dice María Ángel, Por, violencia por por mera condición de subestimación de mujer. sí misma. Sí, esa es otra Sí. forma de escribirlo. Me gustaría tomar un poco, o sea, ver esto de qué me enseñó y qué no me enseñó la facultad, ¿no? Eh, Ujú. ¿Qué podés aprovechar de todo lo que te enseñó la facultad? Que lo pudiste resignificar en tu función actual, Bueno, de todas las yo, materias. claro, yo he tomado como los aportes de la salud pública y esto es como que tenía ahí en mi fichita de datos. ¿Y qué sé de esta persona respecto a su salud? Si va al sistema público, a cuál es el CAPS, si tiene instituto de seguro, qué obra social tiene. Y también esto de ver la necesidad de políticas públicas de salud. O sea, cuando tenemos que derivar a alguien, o por ejemplo es una mamá que depende económicamente de este hombre y se quedó con los hijos, bueno, ¿a dónde va? Qué planes hay para ayudarla a ella. Todo ese análisis, bueno, lo pensaba desde esto, ¿no? Desde la salud pública. Después la psicología cognitiva, con los conceptos de distorsiones cognitivas, estrategias de afrontamiento, de sesgo de roles de género. Esos son indicadores bueno, que usamos, digamos, cuando vamos a hacer las evaluaciones. Y yo la psicología social, digamos, de esto o sea, desde la psicología social vemos que el mito tiene una función, ¿no? Cuando analizamos, en el discurso aparece mucho de los mitos del amor romántico. También las Ah, esto que áreas de la vida comentaba hace cotidiana, rato. sí, familia, trabajo, dónde trabaja, cómo trabaja, si está en blanco, si está en negro, todos esos detalles hacen, digamos, porque no es lo mismo una persona que tiene un trabajo y que está haciendo una denuncia a una persona que depende económicamente. También hay, bueno, por eso vuelvo a la interdisciplina, las trabajadoras sociales tienen una lectura bastante profunda de esto y yo por ahí estas áreas aporto porque yo veo que mi colega hace preguntas como bastante interesantes, digamos, ¿no? O sea, esto de la obra social, los planes, todo eso es como que yo no la tengo tan incorporada, pero ella sí, la vivienda, cómo es la vivienda, eso, digamos, de quién es, si tiene cédula parcelaria, oblea, eso es como que eso es importante porque, bueno, va a determinar si depende patrimonialmente, depende económicamente, Pero y esos digamos, son tu indicadores. ámbito que manejes fluidamente, digamos, o sea, tu ámbito es la psicología. Ujú. Me acuerdo que en uno de los vivos que han hecho ustedes con los chicos que trabajan en discapacidad, ellos planteaban eso, ¿no? Que por ahí esto de la interdisciplina y cómo la psicología es como una ciencia más, digamos, no es la mejor ni la más, no, son todas iguales y nosotras como que vemos cómo van aportando, digamos, a la hora de hacer esa evaluación. Ahora, ¿y se logra trabajar interdisciplinariamente? Yo lo plantearía, a mí me ha pasado que primero tuve que aprender a trabajar en equipo y creo que ahora estamos acercándonos a la interdisciplina. Mm. Eh, sí se puede y el objeto de estudio es amplio, sí, es la violencia, digamos, y es necesario, digamos, que se trabaje interdisciplinariamente. Tuve una experiencia muy Claro, grata que, o sea, como sociedad estamos atravesados por distintos contextos, entonces es importante tener la mirada de las diferentes visiones, ¿no? O sea, esto que vos decís que sí, la asistencia social te da datos que vos, por ejemplo, no sabías, o informe del contexto, o el abogado, por sí, ejemplo, que te puede dar datos de cuestiones económicas,
de dependencia. Del divorcio, o exacto, ellos saben eso, digamos, las preguntas que hace la secretaria con la que yo trabajo, que es una abogada, son de ese estilo, desde lo legal, y es muy interesante porque, por ejemplo, una señora dijo una palabra y ella le preguntó a qué se refería, porque desde lo legal esa palabra podía tener distintos significados, y yo pensando en lo subjetivo, digamos, entonces eso fue muy interesante. O sea, una misma cosa vista desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde la mirada legal y Sí, la mirada de la psicología. Ahora, sí, sí. ya que estamos hablando de esto de distintas disciplinas, ¿no? Esto de cómo es el encuadre de la psicología jurídica. Eso fue algo que tampoco me enseñó la Facu, pero lo aprendí ahí. Me enseñó muchas cosas y otras, bueno, las fui aprendiendo. El encuadre tiene muchas características. Una vinculada a los tiempos. Los tiempos son, ¿cómo serían? Son Ya, tiranos, digamos. Tenemos 48 horas y encima siempre intentamos dar con el riesgo, con la persona que está en un riesgo actual e inminente. Y esa persona, me imagino a todas las mujeres o quienes denuncian en fila, y siempre esa persona que está en un riesgo actual inminente va a estar antes, y la medida se la saca ya y la evaluación es lo más antes posible. Y bueno, una es el tiempo. La otra está vinculada a que las personas no llegan, bueno, capaz que la mujer hizo la denuncia, pero no parte de una demanda, sino que es como que es convocada por este proceso jurídico. Y esto impacta también en los demandados, ya que es como que, bueno, a ver, a uno lo cita la jueza y esto puede generar ciertas ideas como existencia, ¿no? persecutorias, sí, O sea, no van por su o propia voluntad contento a una audiencia. no, y sí, sí impacta. Ojo que yo también lo que he visto es la necesidad también de ser escuchados y poder escucharlos a ellos, porque uno nunca sabe qué es lo que puede llegar a contarte. Puede ser que venga y niegue todo, como puede ser que se abra, y también es un espacio como para poder asesorarlo e intervenir y orientar hacia un determinado tratamiento, digamos. Claro. Ahora que estamos hablando del encuadre también, la transferencia y la contratransferencia es distinta, ¿verdad? Sí, totalmente. Por eso esto de lo que hay, cómo llega, ¿no? En un proceso judicial, eso ya impacta en la transferencia, en la contratransferencia. Claro, o sea, Después porque, a habría ver, también otro. hay un imaginario de que, a ver, ustedes, digamos, responden a la institución, digamos, o sea, y sí, a ver, ustedes sí responden a la institución, pero no se ponen de ningún lugar, digamos, Claro, nuestra mirada o nuestro informe siempre van a ser objetivos. objetivos. También esto Sí, que, a ver, los espacios, o sea, no cuentan con grandes espacios en cuanto a lo físico me refiero, ¿no? Como para poder decir, bueno, lo evalúa en una hora la psicóloga, en otra hora el asistente social, en tal día, no. O sea, tienen que ser informes ya precisos, concretos, para tomar decisiones en menos de 48 horas. claro. Y otra cosa del encuadre es que en el ámbito jurídico hay más participantes, digamos. En donde yo trabajo, como decía, está la trabajadora social, la abogada, eh, y bueno, no sé si vieron que está también el perito de parte, el perito oficial y el perito de parte, que son los que cuando el perito oficial está haciendo la pericia, los peritos de parte pueden estar observando, y eso sí, sí se puede hacer en la justicia, digamos. Ya que estamos hablando de Y eso, de jurídica, ¿qué sería un perito? un perito es un experto, digamos, en una determinada área, que no necesariamente tiene que ser como de conocimientos, puede ser, por ejemplo, un perito cerrajero, un perito carpintero, bueno, nosotros seríamos peritos psicológicos. Oficiales. Y si trabajamos dentro de la justicia, oficiales. Y peritos de parte son los que contratan las partes para controlar, por así decir, que el proceso que realiza el perito oficial responda a las reglas.
eh, y hay otro perito que es el consultor técnico, el perito, sí, el consultor técnico que actúa, como la palabra lo dice, de asesor si alguien quiere realizar una demanda, digamos. Asesor de ese letrado que quiere realizar una demanda. Me estoy olvidando de uno, pero no me acuerdo el nombre. El perito Parte, oficial, el perito de parte y el perito el que está inscripto en la lista en la lista. de... Sí, ay, no me Sí, sale el no me acuerdo. nombre. Sí, el de oficio, ¿no era? Eh, Sí, el de oficio. de oficio, designado justamente de oficio por superintendencia, que se inscriben en una lista, por sorteo son designados. Bueno, y ahora como para un poco para ir terminando, ya acá me avisan que nos quedan 10 minutos. 10 minutos, se fue rápido. Es rapidísimo, ¿no? Ujú. Eh, eh, ¿qué fue lo que más, o sea, tenés alguna situación, algún hecho que te acuerdes que fue que te marcó lo determinante? Por ejemplo, de tu pasada por alguna residencia, por la facultad. Bueno, ahora, digamos, no sé, se me viene ahora esta cuestión de la pandemia y el efecto que ha tenido en toda nuestra sociedad a la hora de trabajar. Bueno, esto de cómo lo social impacta en lo personal. Nosotros trabajamos cerca del Hospital San Roque, entonces tuvimos que vivir situaciones de escuchar cómo acompañaban a una persona que había muerto por coronavirus en paralelo, intentar trabajar las nuevas evaluaciones, estar con los auriculares intentando escuchar a esa otra persona. Muy fuerte todo esto de la pandemia y para mí eso es como una experiencia muy interesante de ver cómo lo social impacta en mí y en mi trabajo y en el juzgado y nosotras, bueno, creo que abrimos un mes nada más de toda la cuarentena, no estábamos en casa y después todos los demás meses estuvimos trabajando. Ahora, ¿y vos viste que en este tiempo aumentaron las denuncias o se mantienen? Mm, sí, o sea, nos pasó de que como que llegaban situaciones como muy, cuando se declara la pandemia es como que entiendo como que no estaban muchas instituciones abiertas, entonces llegaban mm, con las lesiones, digamos, entonces eso fue muy fuerte. Ah, Como que se recrudeció, digamos, al... sí. O sea, como que empezaron a haber lesiones más graves. No, esa situación fue muy particular porque no nos pasó, yo estoy trabajando hace 2 años. Mm. Por lo general, la persona va, hace la denuncia en la comisaría, de ahí viene el juzgado y comenzamos a intervenir. Y directamente todo ese proceso llegó al juzgado, porque no sé, no había... Bueno, me parece importante acá resaltar que la denuncia es siempre realizada por la actora, ¿no? Porque esto de la demanda también que es importante, Ujú. que pertenece también Sí. al encuadre, que no hay una demanda, digamos. Claro, no llegan como convocados por la jueza, digamos. Claro. Y bueno, esto también de que en el juzgado, por ejemplo, eh, un hermano o un vecino puede denunciar violencia de género. Claro, o sea, volvemos al concepto, digamos, como que no, porque el concepto, si es de un hombre o una mujer, no, digamos, no entra dentro de ese concepto. Ahora, están otras instancias del Poder Judicial donde sí puede estar familia, dependiendo del conflicto, ahí es, digamos, donde se va a Buenísimo. dirigir. Bueno, 5 minutos acá me dicen ya que tengo que ir terminando. Bueno, quería aprovecharte, ya que te tengo acá, agradecerte mucho, G, por confiar en nosotros y bueno,
darte la noticia de que vamos a sortear un libro de la librería Oniric, donde lo vamos a sortear el viernes que viene. Pero hay condiciones para que puedan acceder al libro. Para eso se tienen que quedar hasta el final, que ya son 5 minutos, y ver cuáles son las condiciones. Y en el vivo del próximo viernes, con el próximo profesional, que aquí me va a decir Marce enseguida quién es, la profesional que va a estar el viernes que viene, van a sortear en vivo el libro. Y mientras yo espero que Marce me responda, No, ¿quién yo va a quiero estar? agradecer por el espacio, como que tenía mucha ansiedad y me han hecho sentir re cómoda. He visto que han participado un montón, pero no lograba como responder y ir viendo. Eh, Agradezco las preguntas y bueno, espero, no sé, volver a encontrarlo. Eh, si se da la posibilidad de la práctica, de participar, yo tengo dos colegas que también son muy activas, así que estamos abiertos a poder transmitir lo que sabemos. Y recibir, Sí, si no, si nos pueden sí. aportar. A ver, el espacio está abierto para quienes quieran, o sea, que tus colegas, segunda parte, dice acá, Marcela Sin, que me tiene que decir quién va a estar la semana que viene. ¿Quieren acá una segunda parte? Bueno, daremos una segunda parte, tus colegas, a ver si se animan con nosotros a que las entrevistemos. Bueno, yo ¿Será no que sé si se anima. quieren? Bueno, a mí me encantó trabajar con vos, la verdad allí aprendí mucho y te agradezco por compartir todos tus conocimientos y por darnos esta posibilidad de con vos vamos a inaugurar la biblioteca, el Drive virtual. Ah, Así bueno, que sí, sí. Ahí me te preparé un encargo, archivo. O sea, buenísimo, sí, te encargo eso, así lo subimos al Drive para quienes quieran acceder cómo se evalúan los factores de riesgo. Bueno, están ahí. Y bueno, les cuento que para el viernes que viene va a estar el licenciado Calvó con Marcela Sim. Bueno, buenísimo. muchísimas gracias, G. Sos muy cálida, Gracias. me encantó entrevistarte. Bueno, igualmente me encantó participar. Nos vemos. Nos vemos, un beso. No sé cómo irme, digamos, así que. No te preocupes.